¿Cómo obtener el temor de Dios? Proverbios capítulo 3, verso 1, en adelante está diciendo: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En el capítulo 2, el verso 5 dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Eso a consecuencia de lo que dice el verso 1 en el capítulo 2, que dice: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Lo primero que debo hacer yo es entender que, es decir, le quise decir que muchas son las personas que necesitan el temor de Dios, pero no saben cómo obtenerlo. Sin embargo, a la luz de la palabra descubriremos los misterios de estas interrogantes para darle respuestas claras a cada uno de los creyentes que necesitan el favor de Dios. Para iniciar nuestro estudio, podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. La palabra del Señor está diciendo en ese verso de la siguiente forma: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, en primer lugar, para poder obtener el temor de Dios, debo recibir la palabra de Dios. En el libro de Hechos 17:11 dice la palabra que habían unos hermanos que eran nobles en Berea. Dice que ellos recibieron la palabra de los apóstoles, pero escudriñaban cada día a ver si estas palabras eran ciertas. Las escrituras las escudriñaban. Entonces, qué difícil es que una persona tenga temor de Dios cuando no recibe la palabra. Lo primero que debe hacer una persona para poder tener temor de Dios es recibir la palabra del Señor. Guardar los mandamientos. En segundo lugar, que el mandamiento, pues, o guardar, sinónimo de guardar es conservar, cuidar, preservar y retener. Fíjense que no solamente es recibirla, sino retenerla, conservarla, cuidarla, preservarla, retenerla, no permitir que se vaya de allí. Una vez que la recibo, la voy a retener. En tercer lugar, inclinar el corazón a la prudencia, como dice la palabra del Señor. Eso es sinónimo de adoración, de arrodillarme, de encorvarme. Y prudencia es sinónimo, ciencia, cordura, sabiduría. El libro de Primero de Reyes, capítulo 4, vamos a buscar el capítulo 4, su verso 29, está diciendo: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En cuarto lugar, para poder obtener el temor de Dios, debo clamar. Y clamar es sinónimo de gritar, invocar, llamar. Tenemos muchas citas como Éxodo 22:23, Salmo 71:1 y 3:4, Salmo 34:17, Salmo 107:6, Jeremías 33:3. El popular: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, lo que debo es clamar para poder obtener el temor de Dios. Si no hay comunión con Dios, si no hay ese deseo, ese anhelo de buscar a Dios, entonces no va a haber temor. En quinto lugar, dar tu voz a la prudencia. Es importante que usted tenga prudencia. Si usted no tiene prudencia, usted estaría cayendo en error de tentar al Señor. Y qué lamentable es que muchos creyentes presumen tener a Dios de su lado y dicen: bueno, pero yo tengo al Señor, a mí no me va a pasar nada porque realmente el Señor está conmigo. Pero si usted ve venir el peligro, apártese. Es importante que usted se aparte. La prudencia es uno de los requisitos para alcanzar el temor de Dios. En sexto lugar, usted debe buscar, examinar. El libro de Mateo capítulo 7, en su verso 7, nos está dando el Señor allí una palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Usted debe buscar
buscar alcanzar ese temor de Dios. Y por último, escudriñar, que es el séptimo paso para poder encontrar o asumir o obtener el temor de Dios. Escudriñar, que es sinónimo de buscar, inquirir y examinar. Por esa razón, nosotros pues vamos a leer el libro de Juan, capítulo 5, verso 39. Usted puede observar que la palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No puede haber temor de Dios si usted no escudriña cómo hacer para agradar a Dios. Usted tiene que informarse. Si usted quiere conseguir una ciudad, usted va a buscar en la geografía, usted va a buscar los métodos que usted tenga a la mano para poder conocer esa ciudad que usted obviamente nunca ha estado allí. Entonces, para usted poder conocer a Dios, cómo actúa Dios, cómo habla Dios, cómo Dios realiza las cosas, cuál es el deseo de Dios para con la humanidad, cuál es el deseo de Dios para con usted. Si usted no escudriña eso, usted nunca va a poder obtener el temor de Dios. Es importante que usted escudriñe a Dios. Sé que usted no va a alcanzar la totalidad, la plenitud de usted escudriñar al Señor en su totalidad, porque Dios es incomprensible en ciertas cosas. Por esa razón es importante que usted escudriñe. Entre más usted escudriñe, más conocerá usted cuál es la voluntad de Dios. Entonces, solo teniendo el conocimiento del Altísimo, la disciplina constante en la oración y el deseo interior de hacer la voluntad de Dios, se puede obtener el temor de Dios para serle fiel. Dios les bendiga, estimados amigos. Será hasta la próxima oportunidad.